Hermanos, muy buenas noches. Bendito sea el Señor. Hoy viernes 1 de mayo, muy contentos de iniciar este tercer curso de nuestro programa de formación espiritual. Un programa que ustedes conocen que es de un año en el que vemos 8 cursos de diferentes temas básicos para nuestra formación espiritual. El día de hoy vamos a iniciar con el tercer curso que es Doctores Espirituales 3, un curso dedicado específicamente para nuestra querida Teresita. Les voy a contar, es una santita que yo quiero mucho, entonces ya eso me hace a mí muy contenta. El día de hoy los hermanos del seminario no pueden estar, Fray Hansel tampoco puede estar, ya la otra semana ya ellos se incorporan. Ustedes saben que Fray Hansel acaba de celebrar recientemente su ordenación sacerdotal, entonces todavía anda en sus vueltas, celebrando, ¿verdad? Compartiendo, es una gran fiesta, es una gracia y un regalo para nosotros. Entonces, hoy los estaré acompañando. Mi nombre es Mariana y formo parte del equipo coordinador de este previrtual. Bueno, me permito presentarles con mucha alegría a nuestro profesor el día de hoy, Fray Fernando de apellido Enríquez. Él es salvadoreño, aunque ahorita les cuento que igual estos frailes de nosotros andan, ¿verdad? Para arriba y para abajo, uno los encuentra en los diferentes países de la provincia. Yo a veces no sé ni dónde están. Fray Fernando ahorita está en El Salvador, pero les cuento que él normalmente está en Guatemala porque está allá llevando su segundo año, ¿verdad? Ya, Fray, de teología. Bueno, tercero, vean ustedes, de teología en la Universidad Mesoamericana. Ha sido también profesor de STEPRE presencial y también nos ha ayudado en STEPRE virtual y es una alegría para nosotros que esté aquí. Fray Fernando, muy buenas noches. Ahí ya puede abrir el micrófono. Buenas noches, Ahora sí. Mariana. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven, comparten con nosotros esta clase. De mi parte, pues muy contento, muy nervioso también porque no había pasado por aquí, digámoslo así, compartiendo la clase. Cuando este previrtual empezó, yo era de los que hacía taller de oración, ¿verdad? Ujú, Así que ujú. ahora ya me toca estar en otra posición y eso me ha puesto un poco nervioso, pero me van a tener ustedes, yo sé, la paciencia necesaria. Así que con mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Ujú. Le cuento que nosotros decimos siempre en este previrtual que somos una familia, ¿verdad? Porque hay una hermandad entre nosotros, aunque estemos en diferentes países, cuando nos topamos nos abrazamos. Así que yo sé que estos estudiantes van a motivarlo bastante con esta clase y de cuántos cursos más nos irá a dar Fray Fernando en los próximos años que el Señor nos regala. Bien, A ver para si me los que vuelven a contratar. va a ver que sí, va a ver que sí. Bueno, nosotros siempre nos iniciamos nuestros encuentros con un momento de oración. Hoy Fray Fernando es quien nos va a dirigir la oración y de paso, Fray, entonces quedamos en sus manos para la lección de hoy. Gracias, Mariana. Bueno, queridos hermanos, ustedes ya saben que en el Carmelo siempre nos gusta asumir una actitud de oración porque la oración para nosotros no es cualquier cosa, es algo importante. Voy a hacer un paréntesis. Mariana, ¿me dice si se escucha bien, por favor? Ujú. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a empezar siendo conscientes de esta presencia del Señor que nos precede, está ahí antes de nosotros mismos, ha estado desde siempre. Y vamos a ser conscientes también de que está ahora aquí con nosotros. Le damos gracias por todo aquello que tengamos que darle gracias, sobre todo por ser una presencia amorosa en nuestra vida, por muros, nuestros muros, perdamos el horizonte.
Y vamos a darle gracias también por la presencia de esta hermana nuestra en nuestra vida, Teresa del Niño Jesús. Vamos a ver, creo que el Fray Fernando está teniendo un poquito de problemas con el internet. Ujú. Creo que desaparecí, pero Ahí, ya ahora sí. Fray, le apagué un poquito el video porque creo que el internet estábamos teniendo problemas. Ahí ya usted me escucha bien. sí, perfecto. Ok, perfecto. Disculpe que lo interrumpa. Gracias. Les decía que vamos a orar con una carta que Teresa le escribe a su prima María, a su hermana, perdón, María del Sagrado Corazón. Oh, mi querida hermana, se lo ruego, comprenda a su hijita, comprenda que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza. Y ahí está lo difícil, porque ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? Permanezcamos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos. Por lejos que estemos, nos transformará en llamas de amor. La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor. El temor no conduce a la justicia, conduce a la justicia severa, tal como se le han presentado a los pecadores. Pero no es esta la justicia que Jesús tendrá para los que le aman. La confianza y solo la confianza es lo que nos conduce al amor. Preguntémonos por un momento si nosotros confiamos o si nos gana el miedo. Preguntémonos si amamos desde la verdad o si amamos desde el temor.
Gracias, Jesús, por amarnos tal cual somos, por abrirnos a esta experiencia de la confianza. Queremos dejar atrás nuestro miedo y descubrir que tú estás presente, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Aleja el miedo del mundo, atrae la esperanza, llena cada rincón de la tierra de tu alegría renovada. Sosténnos con tu gracia. Amén. Bueno, creo que me salí como 2 veces. Espero que siga mejor la señal y si no, para buscarle una solución. Solo permítanme un segundo, por favor. Sí, lo escuchamos bien, Frank. Ahora, mientras esté presentando, nada más le voy a apagar la cámara para que pueda tener mejor conexión. Gracias, María. Ujú. Muy bien. Creo que la carta no logró escucharse como yo deseaba, pero la frase central de ella, la que nos hablaba de la confianza como el único medio para llegar al amor, amor con mayúscula, así lo escribe Teresa, eso significa que está haciendo referencia a Jesús, ¿no? O sea, porque el amor, Él es el amor, Dios es amor, dice Juan en la primera de sus cartas. Y Jesús es el rostro del Padre, el que nos ha abierto a la intimidad con Él, con este Dios, con este misterio, con este Dios Trinidad. Así que efectivamente Teresa está haciendo referencia a Jesús, a Dios. Solo la confianza es la que nos conduce hasta Él. ¿Por qué empezar con esta cita? Porque el Papa Francisco, por ejemplo, cuando dedica en el 2023 una carta apostólica para conmemorar el centenario del nacimiento de Teresa del Niño Jesús, la titula así, ¿no? La confianza, solo confianza. Evidentemente está en francés, pero pues yo no sé francés, ¿verdad? Así que para no avergonzarlos, mejor lo digo en español. Entonces, el Papa dice que solo por esta frase que pone Teresa en esta carta, la carta 197, se justifica que haya sido declarada doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la genialidad de Teresa del Niño Jesús consiste en habernos devuelto la frescura del Evangelio. Eso se dice fácil, pero para poder comprender el alcance, ¿no?, de esta afirmación tan fuerte, necesitamos conocer un poco el contexto en el que vive, en el que nace, en el que vive Teresa, en el que se forja su familia, en el que ella misma va educándose, creciendo, en el Carmelo al que ella entra, etcétera. Entonces, vamos a iniciar, digámoslo así, estas sesiones en las que vamos a hablar sobre Santa Teresa del Niño Jesús en 4 grandes momentos.
El primer momento será hablar de su entorno familiar. Eso vamos a hacer hoy. El segundo momento será hablar de la experiencia de Dios misericordioso que ella tiene y que es el fundamento de su espiritualidad. Eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Luego hablaremos de esta confianza a la que ya hemos hecho referencia como una actitud de vida, Teresa, que responde a la llamada de Dios a través de la confianza. Y por último, la caridad fraterna, como una expresión concreta de la unión que ella vive con Dios. Eso es muy de los santos nuestros, ¿no? Especialmente de la Santa Madre Teresa de Jesús, cuando ella habla de la unión con Dios que se evidencia a través del amor al prójimo. Entonces, vamos a iniciar el curso con este primer tema, Teresita del Niño Jesús y su entorno familiar. Me hubiera gustado prepararles así algo más bonito, más decente, pero no lo logré. Entonces, voy a ir comentando algunas cosas. Yo sé que ustedes ya saben muchas. Realmente, Teresa del Niño Jesús es una santa muy conocida y, y encontramos en cualquier bibliografía, en cualquier página de internet, podemos ver algunos datos de ella, ¿no? Y está su autobiografía especialmente. Así que en ese sentido no voy a decir casi nada nuevo, ¿verdad? Entonces empecemos. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Este es el nombre completo que ella va a adoptar cuando entre en el Carmelo y que tiene todo un sentido, ¿no? Es Teresa del Niño Jesús. La primera cara de la moneda es el rostro de la encarnación, del Dios que se hace niño en Jesús, en el pesebre, en Nazaret, que va creciendo, que se pierde en el templo. Y es Teresa también de la Santa Faz, una devoción muy popular en los tiempos de Teresita y que nos remite a la pasión. Recordemos que Isaías en el cuarto cántico del siervo que leíamos el Viernes Santo como primera lectura, nos decía que aquel siervo de Yahvé mostraba un rostro que no parecía rostro humano, porque estaba desfigurado su semblante. Y eso es lo que cautiva a Teresa, ¿verdad? Las dos caras de una misma moneda, el acontecimiento de la encarnación, del Dios vulnerado, del Dios herido, del Dios débil. Así lo encontramos sobre todo en la infancia y en la pasión. Pero Teresa no se llamó siempre así. Ella vino al mundo y se llamó de otra manera. Así que vamos a empezar este recorrido humano y espiritual que es uno de los más paradójicos de la historia de la Iglesia. ¿Por qué esta paradoja? Porque Teresa muere jovencita, de 24 años apenas, y muere, diríamos, en el anonimato. Entra a los 15 años en el monasterio y de ahí no volverá a salir nunca más. Muere en la clausura, entre sus hermanas, y apenas tiene contacto con un par de personas.
del exterior, ¿no? Y sin embargo, después de su muerte, Teresa es conocida y venerada en el mundo entero. Es una de las santas más populares de nuestro tiempo. Su autobiografía y sus escritos han llegado a millones de personas, a millones de cristianos, y constituye un clásico ya de la espiritualidad cristiana. A mí me sorprende porque en la vida religiosa nunca falta la persona, el hermano, eh, que hable, que hable de que Teresita del Niño Jesús fue un referente para su vocación. Siempre hay más de alguno o alguna en la vida religiosa femenina también que dice, pues yo leí Historia de un alma y sentí que el Señor me llamaba. Hace poco yo tuve la experiencia, por ejemplo, eh, de hablar con un primo mío que se identificaba como agnóstico y me dice ahora, estoy considerando volver a la iglesia. Y yo le pregunté por qué y me dice, es que he leído la biografía del Papa Francisco y he leído Historia de un alma. Eso a mí me sorprendió mucho porque me hizo ver el alcance que tiene la figura de esta hermana nuestra, ¿no? Que llega a cualquier persona de cualquier estatus, puede llegar y puede cambiarle la vida. Entonces es esta paradoja, pasar del anonimato a ser conocida y venerada en todo el mundo. Tanto así que hasta el presente, pues es la tercera mujer que ha sido proclamada doctora de la Iglesia, después de la Santa Madre Teresa de Jesús y de Santa Catalina de Siena. Y es querida y apreciada porque también pues es la joven doctora, ¿no? La más pequeña de las doctoras de la iglesia, con una experiencia pues bastante práctica, podríamos decir. Entonces, es también patrona de las misiones, quizá por eso la conozcamos mucho más, junto con San Francisco Javier. Y ahí viene otra paradoja, ¿no? Doctora de la iglesia, una muchachita que no estudió teología, ¿perdón? No, ok, ya. Entonces, ahí viene la paradoja. Una mujer que no ha estudiado teología, que no ha estudiado Biblia, eh, no fue a ninguna universidad y es doctora de la iglesia. Y una mujer, una monja que nunca salió de su convento, que no fue como Francisco Javier, al oriente, no fue ni a Japón, ni a China, no fue a África, no vino a América, y proclamada patrona de las misiones. Y es también patrona de Francia. Eso es también otro dato interesante, porque Francia es un pueblo de mucha cultura cristiana, ¿no? La iglesia ha estado presente en Francia pues desde los primeros siglos, o despuesito de los primeros siglos, estuvo presente en la evangelización. Después de Roma, se parte para los pueblos francos y ha tenido figuras extraordinarias de santidad desde siglos o milenios incluso, ¿no? 2 milenios de vida cristiana y ponen como patrona a esta muchachita del siglo XIX. Impresionante. Entonces, para acercarnos a la figura de Teresa del Niño Jesús, lo primero que debemos saber es que ella misma nos cuenta algo o mucho de su corta existencia. El testimonio de primera mano lo podemos encontrar en el relato autobiográfico que conocemos como Historia de un alma. Les decía, ya es un texto base de la espiritualidad de todos los tiempos.
a la par de los textos de San Agustín, de las confesiones de San Agustín, de los ejercicios de San Ignacio, de la autobiografía de la Santa Madre Teresa, de los escritos del Santo Padre Juan de la Cruz. También ahí está Teresa, ¿no? Por algo la Iglesia la ha reconocido como una guía, como un guía seguro en el camino de la vida cristiana. ¿Qué es lo que encanta de Historia de un alma? Pues yo creo que la sencillez, la espontaneidad con que ella cuenta, eh, lo que Dios va haciendo en ella, sus recuerdos familiares, el lugar que Dios ocupa en todo eso, los acontecimientos de dolor, las crisis existenciales, de salud, vocacionales, etcétera. Todo eso lo cuenta con una claridad, con una sencillez, y decía Benedicto XVI, con una lozanía que uno queda fascinado. Pero hay que decir también que hay muchas personas que empiezan a leer Historia de un alma y quedan desencantadas, pero no por el contenido, sino por el lenguaje. Eh, Utiliza mucho diminutivo, ¿verdad? Es su papayito, su hermanita, su madrecita, la florecita, tita, no sé, tantos diminutivos a veces como que tienden a cansarnos, ¿no? Tanto lenguaje un poco romántico, podríamos decir, pero que uno tiene que aprender a disculpar esas cosas porque el texto, o Teresa escribe este texto en Francia, que de por sí es una cultura romanticona, eh, en el siglo XIX también, recién ha terminado la monarquía, están muy familiarizados con este lenguaje de rey, de reina, de trono, de castillo. Todo eso forma parte de la manera como las personas hablan en su tiempo, ¿no? Entonces no podemos ser tan injustos. Además, muchos califican a Teresa del Niño Jesús como una niña fresa, podríamos decir. Alguien le dijo así en el congreso que tuvimos el año pasado en El Salvador, ¿verdad? Una niña fresa. Pues sí, podría ser muy cuidada, muy mimada, muy chineada, como dicen en otros países, por sus padres, especialmente su papá, con el que más tiempo comparte, por sus hermanas, por sus tíos y por las mismas monjas incluso. Entonces, pues hay que entenderla que pues así ha vivido ella. Pero detrás de esa figura, con esos matices así de mucha delicadeza, podríamos llamarlo, hay una figura gigante, sobre todo que ha sido probada en la fe. Cuando yo leo en Historia de un alma la narración de lo que llamamos la noche de la fe o la noche de la esperanza en ella, me hace pensar qué aguante el de esta mujer, qué figura, ¿no? Qué gigante, gigante de la fe. Porque si San Juan de la Cruz describe la noche oscura como una experiencia dolorosa, tormentosa, de angustia, de dolor, y tras eso, Teresa del Niño Jesús no solo vive esa prueba, sino también la prueba de salud física que la va desgastando y consumiendo poco a poco. Uno dice, realmente es una figura extraordinaria de santidad, una gigante, ¿no? Una monja, como varón fuerte, como las quería Santa Teresa y se los aconsejaba a sus monjas en camino de perfección. Ser fuertes como varones, Teresa del Niño Jesús lo cumple a la perfección, sin perder, por supuesto, su feminidad, su delicadeza, su ternura. Teresa es una santa popular. Aparece en su imagen en iglesias. eh, los papas han hablado muy bien de ella. El Papa Francisco, sobre todo, recordemos que le tenía un aprecio muy, muy grande, ¿no? Hasta el presente, todavía en su tumba, en la Basílica de Santa María la Mayor, está ahí una rosa blanca, como ese símbolo de la unión entre esta monjita francesa y este papa, el primer papa latinoamericano.
Así que todos han manifestado mucho aprecio. Juan Pablo II, que la proclamó también doctora de la Iglesia en el año 97, pues en fin, ¿no? Ha sido una figura muy, muy querida, muy amada por religiosos, por misioneros, por todo el pueblo de Dios realmente. Esa imagen de Teresita con el crucifijo y la rosa, yo creo que pues todos la tenemos muy presente en nuestra cabecita. La joven Carmelita poseía pues mucho de la época en que vivió, como ya decíamos, ese lenguaje cargado de afectividad, de devoción, de un temor de ofender a Dios con el pecado. eh, pues realmente todo eso forma parte del ambiente en el que vivió. Y esto nos quiere enseñar una cosa, hermanos, que es muy importante. La santidad y la vida cristiana en realidad no se vive en el aire, no se vive en lo abstracto, ¿no? Se vive en lo concreto de la vida. No somos santos en el aire, somos santos o seremos santos o queremos ser santos que viven la vida cristiana con las categorías del tiempo en que les ha tocado vivir, en que nos ha tocado vivir. Entonces, por supuesto que la santidad no excluye pues toda esta carga cultural, social, contextual. Al contrario, eso es lo que nos forja, eso es lo que forja la santidad. Eso es lo que hace que la santidad sea auténtica y que los modelos de santidad pues vayan apareciendo en cada época como respuesta, la respuesta que Dios le da a la iglesia y a la humanidad en cada época son los santos, estos testigos privilegiados, pero que se han forjado en medio de sus contextos también. Pero es una figura, la de Teresa, de mucho coraje, de mucha audacia, de una valentía increíble, ¿no? Yo cuando leo también el relato de haberse atrevido a hablarle al Papa para pedirle permiso para ingresar a la orden a los 15 años, a mí eso me deja hasta frío porque digo, qué coraje el de esta muchachita, qué audacia, ¿no? Ese deseo y esa lucha por lo que quiere en una cultura a veces de pensamiento débil como la que estamos nosotros viviendo, esta figura pues nos sorprende y nos abre camino. Espiritualmente, la época en la que vive Teresa tiene una visión un tanto angosta de la vida cristiana. Fíjense que Teresa vive en una Francia un poco problemática. El siglo XVIII en Francia estuvo marcado sobre todo por la Revolución Francesa y por alrededor de 1789 más o menos, esta revolución que quiso acabar con la monarquía. Recordemos que la monarquía en Francia llegó a extremos un tanto ridículos, ¿no? Cuando el pueblo estaba sufriendo una pobreza terrible y los reyes estaban viviendo a sus anchas en el palacio. No sé si han escuchado esa historia de María Antonieta cuando era reina y alguien le dice, Su Majestad, el pueblo no tiene patatas y las patatas son pues un alimento base para Francia en esa época. Y pues ella sin ninguna preocupación le dice al sirviente, pues que coman pastel. Esa fue su respuesta. Y el pueblo se cansó y pues creó esta, sobre todo a nivel intelectual, esta revolución, ¿no? Que proponía la igualdad de todos los ciudadanos. Nada de eso de que príncipe de sangre azul, princesa de sangre azul, eso no existe. Todos tenemos la misma naturaleza humana, ¿verdad? No, Dios no elige a estas personas como superhéroes, ni los vuelve divinos solo porque sean de la realeza. Así que nada de eso tiene sentido. Y como la iglesia estaba muy vinculada a la monarquía, pues también le tocó afrontar pues la propia crisis, la crisis de aborrecer
este vínculo de la iglesia con el Estado. Y se da la revolución que tiene también un fuerte sentido antieclesial y la iglesia paga las consecuencias. La manifestación pública de la fe se ve reducida. eh, el domingo, por ejemplo, deja de ser un día de descanso obligatorio y luego también la educación se pretende que sea laica, etcétera, ¿no? Entre esos cambios que quiere hacer el espíritu de revolución en Francia en esa época. Pero curiosamente, la revolución no dio los resultados que se esperaban. Entonces el siglo XIX, el siglo donde nace y muere Teresa del Niño Jesús, va a ser un siglo de restauración. Parece que los ciudadanos tienen como un fuerte deseo de volver a la manera anterior a la revolución. Entonces empiezan a propiciar la manifestación pública de la fe, apoyan que la iglesia tenga a su cargo la educación, tanto moral como eh, la educación humana en las escuelas, apoyan que el domingo se guarde el precepto dominical para participar en la Eucaristía, para descansar, etcétera. Entonces, eso a nivel social y político, pero a nivel espiritual, cuando vive Teresa, está caducando una espiritualidad que hizo, podríamos decir, mucho daño y ha hecho mucho daño, sigue haciendo mucho daño en las comunidades cristianas. Se trata del jansenismo, seguro ustedes lo han escuchado en más de una ocasión. El jansenismo es una corriente herética en cuanto que eh, podríamos decir altera la recta doctrina de la iglesia y se basa en un exceso o un rigorismo en la vida espiritual. Parte del hecho de que Dios ya tiene como un poco condicionada la salvación, ¿verdad? Entonces, hay que ganarse esa salvación a punta de sacrificio. Y, por ejemplo, no podemos considerarnos dignos de nada. Entonces, participar en la Eucaristía, por ejemplo, solo pueden hacerlo aquellos que se esfuerzan a través de la penitencia. Tiene mucho esta lógica del mérito, de vivir una religiosidad buscando quedar bien con Dios o ganar puntos con Dios. Y entre más duela, mejor, ¿verdad? Ese sentido del sufrimiento, ¿no? De la penitencia unida siempre al dolor y al sufrimiento. El jansenismo es también enemigo de la comunión frecuente. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero el jansenismo no quería que la iglesia abriera sus puertas a la comunión frecuente. O sea, había que comulgar cuando el confesor, el director espiritual te lo permitía y si es que te lo ganabas, porque si no, pues no podías acceder a la comunión. Estas cosas, aunque parezcan así, que no tiene nada que ver con Teresita, pero tiene mucho que ver, más de lo que a veces nosotros nos imaginamos. Y al mismo tiempo, en este siglo y en la época ya que vive Teresa, la vida espiritual está dando un paso adelante. Se pasa como de ese exceso de temor a Dios que proponía el jansenismo, como a una vuelta a Jesucristo. Todas estas devociones del Sagrado Corazón, por ejemplo, de la sangre de Cristo, de la Santa Faz incluso, querían hacer como que el cristiano viera que la salvación ya nos ha sido dada en Jesús. Jesús ya ha sufrido, ya ha padecido por nosotros y hay que exaltar su amor. La Eucaristía va a adquirir, sobre todo la adoración eucarística, va a adquirir mucha fuerza, ¿no? En esos momentos.
las peregrinaciones también, las reliquias, etcétera. Entonces hay también como una especie de restauración en el ámbito religioso. Frente al daño que hizo el jansenismo, hay que restaurar la relación con Dios. Que las formas a lo mejor se hayan ido nuevamente al extremo, podría ser, ¿verdad? Pero en realidad ese era un poco el propósito. Y Teresa lo podemos notar en su experiencia, ¿no? En su espiritualidad, va abriéndose paso en medio de de esta rigidez espiritual de su época. Se revela, por ejemplo, contra esa imagen indigna del amor de Dios que presenta el jansenismo, como ese Dios que busca vengarse, que es calculador, que lleva cuenta de tus obras. Teresa experimenta todo lo contrario, un Dios que te recibe aún con tus manos vacías, que no toma en cuenta tus debilidades, una vez que las reconoces, pues las echa en el olvido, y que en vez de vengarse se acerca a la humanidad con misericordia, con amor, que quiere la comunión con nosotros. Ese es el cambio que Teresa hace, una vuelta, podríamos decir, al Dios del Evangelio, al Jesús, al Dios que Jesús nos ha mostrado en el Evangelio. Y por eso el Papa Francisco decía eso, ¿no? Esta frase de que solo la confianza nos conduce al amor es casi que el argumento de peso para probar que Teresa merecía ser doctora de la Iglesia. Entonces, la santidad, les decía hace un rato, se forja en la vida cotidiana. Todos los santos la han forjado así y Teresa no es la excepción. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido biográfico de Teresita del Niño Jesús. Teresita nace en una ciudad que se llama Alençon, bueno, yo así la pronuncio, ¿verdad? En Francia, el 2 de enero de 1873. Y 2 días después va a ser bautizada con los nombres de María Teresa, de María Francisca Teresa. Tiene 3 nombres ella en realidad. El nombre de pila, María Francisca Teresa. Y sus padres fueron Luis Martán y Celia Guerán. Estas dos figuras que también son importantes para nosotros porque han sido reconocidos por el Papa Francisco como santos en el 2015. La madre de Teresa muere cuando ella tiene 4 años, el 28 de agosto de 1877. Y ante ese episodio, bueno, habían ya habido otros episodios dolorosos en la familia, como la pérdida de 4 bebés. 4 hijos de este matrimonio mueren cuando son aún muy jóvenes, 2 varones y dos niñas. Entonces, la familia había venido padeciendo la cruz ya desde hacía varios años. Teresa, recordemos, será la última de todos los hijos de este matrimonio. Así que un poco para superar como el duelo y para que las hijas que vivían, que quedaron vivas, pues crecieran en un entorno diferente, se trasladan a Lisieux, a esta otra ciudad. Y ahí Teresa pues va a vivir hasta la entrada en el Carmelo. El Carmelo va a quedar también en esta misma ciudad. En 1879, o sea, cuando tiene 6 años apenas, Teresa recibe por primera vez el sacramento de la penitencia. Ella va a contar lo que significó, lo que significaba toda esa experiencia, cómo fue preparada, que llega, se confiesa como una persona adulta, dice ella, ¿verdad? Se ve que se lo tomó muy en serio, ¿no? Y a pesar de todo, la confesión le dejó mucha paz. Él lo va a recordar ella así. El día de Pentecostés de 1883 recibe la gracia especial de ser curada de una enfermedad
por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, una imagen que estaba en la habitación de Teresa y que ella pues ve que le sonríe, ¿no? Ve en el rostro de la Virgen un semblante muy dulce y ella siente que la Virgen le ha sonreído. Y desde entonces esa imagen se llama la Virgen de la Sonrisa. Este episodio de enfermedad de Teresa es sumamente interesante, ¿no? Porque no puede verse de manera aislada a todo lo que ha vivido en los últimos años. Recordemos la muerte, la enfermedad y la muerte de la madre, pero hay un episodio que a mí se me olvidó mencionar, y es que Teresa, cuando nace, prácticamente no pudo ser amamantada por la madre, porque Celia tenía pues un tumor en el pecho y, y su leche no le caía bien a los hijos, no le sustentaba, podríamos decir. Y por eso los otros hijos habían muerto también, ¿no? Una experiencia muy dura porque era casi que ver morir de hambre a los hijos, morir de hambre porque su leche materna no les sustentaba. Así que entonces tienen que buscar una manera alternativa para que los hijos sobrevivan. Y por eso Teresa se fue casi que un año con una nodriza para ser amamantada, para ser cuidada, porque con su madre, pues eso no era posible. Así que observamos ahí una primera separación física de la madre. Eso, aunque no lo parezca, pues yo creo que ya la ciencia pues lo menciona constantemente, eso repercute profundamente en la vida de cualquier persona, ¿no? Esta separación del hogar, del vínculo a tan temprana edad, pues ciertamente es como un trauma que va quedando, una herida que queda ahí y tras eso la enfermedad y la muerte, la gravedad y la muerte de la madre, de Celia, y luego quedar así, quedar desprotegida, quedar pues no desprotegida porque en el fondo estaban sus hermanas y estaba su papá, ¿no? Pero el vínculo de la madre reconocemos que es insustituible. Así que esa segunda separación. Luego, cuando muere su mamá, ella cuenta, ¿verdad?, que están en el cementerio y que Celina, la hermana que está antes que ella y que estaba pequeña todavía, le dice a María, la hermana mayor, ahora tú serás mi mamá. Y Teresa escucha eso y le dice lo mismo a Paulina, a la segunda de las hermanas, tú serás mi mamá. Entonces, a partir de ese momento, pues Teresa se lo toma muy en serio y reconoce a Paulina como una verdadera mamá. El problema es que también Paulina tiene que separarse de Teresa porque ingresa en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. Así que nuevamente Teresa va a sufrir la separación de la que para ella es la figura materna en ese momento. Y como toda esta carga emocional que vive Teresa a tan corta edad y que pues en ese tiempo no había procesos terapéuticos tan extendidos quizá como los tenemos ahora, pues Teresa calla, simplemente sufre y calla. Ella misma cuenta, ¿verdad? Cuando se muere su mamá, Celia, pues ya no volvió a sonreír como antes, ¿no? Entonces, eso significa que hubo mucho sentimiento contenido ahí, mucho dolor contenido, y eso pues seguramente le llevó o le provocó esta crisis nerviosa en el fondo que repercutió en su cuerpo y que la hizo estar pues bastante grave, ¿no? Bastante delicada de salud. Entonces es ahí cuando ella experimenta esa cercanía de María. Es muy curioso, por lo menos a mí así me lo parece. El dolor causado por la ausencia de una madre se va a curar
con la sonrisa y la presencia de otra madre, la Virgen María, que llega como a sustituir en ese sentido a la figura materna de la que ella había carecido. Así es Dios, ¿verdad? Dios siempre hace la herida y Él mismo la sana, ¿no? Él mismo pone el medio para sanarla. Después de este episodio que ella va a contar con mucha alegría, pues ella va a hacer, o su familia tiene la tradición de ir al convento de las Benedictinas de Lisieux y ahí pues empezar sus estudios. Ahí va a recibir Teresa, o va a hacer, perdón, la primera comunión el 8 de mayo de 1884. Tuvo una preparación intensa. María, que ante la ausencia ya de Celina, pues María, que todavía no entraba al convento, va a ser la tutora, por decirlo así, de Teresita, y ella le va a transmitir, digámoslo así, la catequesis presacramental para la confesión, para la primera comunión y también para la confirmación. Y ella va a describir ese momento como el día más hermoso de su vida, el día en que Jesús, dice, besó a su alma. Eh, Interesante cómo una niña de 11 años puede descubrir con tal lucidez y con tal profundidad un acontecimiento que para el común de los niños a veces se vive solo como un evento social. Y si los niños a veces lo viven de una manera muy espiritual, no faltan los padres, los tíos, los abuelos, los primos que convierten el acontecimiento en un evento social. A partir de entonces va a crecer en Teresa el deseo de abrazar la vida contemplativa en el Carmelo, porque después de Paulina, también María va a empezar este discernimiento y se va a convertir en monja en el mismo monasterio de Lisieux. Teresa se siente atraída por esta vocación, pero la edad se lo impide, ¿no? Así que hace todo lo posible para obtener el permiso. Primero, contarle a su papá que ha decidido ser monja. Lo que pasa es que también hay que decirlo, las monjas en el de Lisieux, donde estaban sus hermanas, le daban como que le seguían mucho la corriente, pues. Iba y ella a visitarlas y la madre le decía, tú te llamarás en el monasterio Teresa del Niño Jesús. Y pues ella, atraída por ese estilo de vida, pues claro que le parecía una buena idea, ¿no? Entonces había que decírselo a su papá que ya pues era una persona relativamente mayor y ella era la última de las hijas, ¿no? Entonces, decirle, pero otro obstáculo, decirle a su tío materno, eso fue más duro que decirle a su propio papá. Y luego, los impedimentos canónicos. No tiene la edad para entrar en el convento. Pero en ese tiempo, les decía yo al inicio, ¿verdad? Cómo las peregrinaciones estaban tan de moda y Teresa pues decide unirse a una peregrinación que un grupo de personas de Lisieux va a hacer y que un padrecito de Lisieux ha organizado, muy cercano al obispo, ha organizado y se van para Lisieux. El papá, Celina y ella se van para Lisieux y se van, perdón, para Roma en el aniversario, en un aniversario que el Papa León XIII ha celebrado, está celebrando durante ese año, como una especie de año jubilar en torno a él, ¿no? Entonces, van a tener una audiencia con el Papa, visitan además lugares muy especiales para la cristiandad, las basílicas romanas, mayores, el Coliseo, ¿no? Que va a decir ella que besa la arena, la tierra de aquel Coliseo porque estaba regada con la sangre de los mártires, etcétera. Entonces, al momento de saludar a León XIII, pues le pide el ingreso que le autorice poder entrar en el Carmelo con 15 años. Esto tuvo un sabor muy agridulce realmente, ¿no? Yo me imagino que ha de haber sido una escena un poco dolorosa,
porque el Papa no le dice ni sí ni no, simplemente entrará si Dios lo quiere. Pues con eso Teresa no resolvía nada, ¿verdad? Eso no era autorización de ningún tipo, ni escrita, mucho menos verbal. Entonces, claro que fue un acontecimiento doloroso, decepcionante para ella, pero el Señor le dio la fuerza para que se recuperara. Así es como el 9 de abril de 1888 va a ingresar en el Carmelo de Lisieux, después de que se cumple lo que efectivamente le dijo el Papa, ¿no? Si Dios quiere, va a entrar. Y pues Dios quiso y hizo que el obispo de Lisieux pues le autorizara la entrada antes de la edad que era la mínima para poder entrar en la vida religiosa y el hábito lo va a tomar el 10 de enero del año siguiente y el 8 de septiembre de 1890 hace su profesión religiosa. Bueno, creo que Mariana que podemos hacer aquí la pausa. Justo ya le iba a escribir, Fray, para que Ok. hiciéramos un receso. Por dicha, la conexión ha estado muy bien, Fray, entonces no se preocupe que todo ha salido muy bien. Hermanos, Ah, entonces son perfecto. las 8, a las 8:10 regresamos entonces a nuestra segunda lección de hoy. 8:10. Sí, ajá. Ok, excelente. ¿O usted necesita más Bueno, tiempito, Fray? Que si no, no, lo vamos a dejar es que 5 no, minutitos. no alcancé a escuchar bien la Ah, hora, ok. pero ya entendí, sí. Ujú. Gracias, Mariana. Con Gracias a gusto. todos. Yo voy a estar aquí por si alguno tiene una consulta y los hermanos de YouTube vamos a dejar la transmisión para que sepan que estamos en receso. Ujú. Continuamos entonces con la segunda parte de la lección de hoy. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por continuar en sintonía de este espacio de formación y de crecimiento, ahora en torno a la figura de esta doctora de la Iglesia, maestra de la vida interior también, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, como todos cariñosamente la llamamos. Y nos habíamos quedado en este momento tan importante, lo que ella tanto había deseado, por lo que batalló, una fuerza de voluntad tremenda, la de esta chiquitita, de desear entrar a la vida religiosa en el Carmelo y lo hace, ¿no? Ya ahí, pues no se va a dedicar nada más a contemplar, ¿verdad? Lo bonito que ha sido todo, sino empieza todo un camino de interioridad, de una oración que va a ir siendo purificada, de una relación con Dios que va a ir siendo purificada, y va a ser también un tiempo de prueba, un tiempo de dificultades, ¿verdad? En otro momento se ha dicho o se cuenta, ¿no? Como ella reconoce, es que no solo encontré rosas o flores en este jardín del Carmelo, también he encontrado espinas. ¿Por qué? Pues así es toda la vida cristiana, así es, así son todas nuestras experiencias de vida. Encontramos rosas y también encontramos espinas. En el convento va a destacar Teresa de alguna manera, ¿no? Es una muchacha encantadora, muy fiel en los oficios que le toca desempeñar, muy atenta a las necesidades de la comunidad. Le toca, por ejemplo, quedar en pie prácticamente ella cuando hay una peste de gripe en el monasterio y muchas de las hermanas mueren y mueren en la soledad y ella se tiene que encargar pues de hacer todos los preparativos para los funerales, atender a las que estaban delicadas, etcétera, ¿no? Entonces, cómo Teresa se va forjando en medio de esas dificultades. Tampoco faltaron pues quienes murmuraran, ¿no? De que ya la tercera hermana, Martín, o Martán, en ese convento, pues ya era demasiado.
Y eso era complicado porque, de hecho, por ser ya más de dos hermanas, Teresa ya no tenía el derecho a votar para cuando se elegía la priora, porque pues ya sentían que era demasiado, ¿verdad? Ya tres hermanas y después se le suma la otra, Celina, que también le costó ser que la aceptaran ahí por lo mismo. Entonces va a ser muy entregada a ella a los oficios. Particularmente, es tanta la confianza que le tiene una de las prioras, la más famosa quizá, María de Gonzaga, va a ser priora por lo menos en dos ocasiones en vida de Teresa y la pone, le pone el oficio de ser ayudante de ella, que además de priora era maestra de novicias. Pero por las ocupaciones de la madre, pues prácticamente quien va a asumir la tarea de formadora, de maestra de novicias, va a ser Teresa, ¿no? Le tocará a ella guiar entre otras novicias a su hermana y a su prima, que entran al monasterio después de ella. Entonces emprende ella un camino de santidad centrado en el Evangelio y el Evangelio le descubre que el amor está en el centro de todo. El amor es lo que mueve la vida de todos los discípulos de Jesús. Y eso le va a transmitir ella a las novicias. Y cómo descubre también que la pequeñez que escuchábamos en la carta al inicio, en la oración, la pequeñez, la pobreza de espíritu, pues no son agregados en la vida cristiana, sino que son parte esencial del camino. Por eso ella va, por decirlo así, a ponerle nombre a esto que es su experiencia espiritual de pequeñez, la infancia, el camino de la infancia espiritual, el caminito, como se le ha llamado. O sea, la santidad para Teresa o la vida cristiana para Teresa no está en hacer cosas extraordinarias, gigantes, que todos valoren o que todos vean. No, al contrario, está en aprender a valorar las cosas pequeñas y cotidianas y aprender a santificarlas, viviendo la relación con el Señor y con la comunidad desde el amor en esas cosas pequeñas. Permanecer pequeños nosotros, ¿no? Ella quería permanecer pequeña, es permanecer en nuestro estado natural, podríamos decir, sin hacernos merecedores de cosas grandes, sin buscarlas, sin propiciarlas, pero sí estar, y tampoco hacernos menos, sino en nuestro justo valor, en nuestro estado natural como un niño. Además de formadora, Teresa va a tener dos, entre otros, pero dos hijos espirituales, era la costumbre, todavía lo sigue siendo, ¿no? Dos personas, dos misioneros eran en este caso por quienes orar, por quienes ofrecer sacrificios, de quienes estar pendientes, y con ellos va a ejercer pues una especie de acompañamiento, me atrevería a decir. Y ellos son, el padre Belier fue el primero, un misionero que partió a Malawi, y el padre Roland, un misionero en China. Entonces estos dos sacerdotes más adelante, muere Teresa y todavía me parece que no habían sido ordenados ninguno de los dos, pero pues le deben mucho a Teresa. Teresa les ha mostrado el camino que ella vive y ha tratado de que ellos también descubran y hagan experiencia de este Dios misericordioso. Un momento también importantísimo en la vida de Teresa va a ser que se sintió llamada ella a ofrecerse como víctima que se inmolaba al amor misericordioso de Dios. Esto es mucho de la espiritualidad de la época, esto de ofrecerse, ¿no? El ofrecerse a Dios, el ofrecerse como víctima de reparación, el ofrecerse como una especie, se dice, ¿no? De pararrayos, es decir, que la justicia de Dios no recaiga sobre el mundo, no se descargue su justicia, el enojo que Dios ha acumulado por nuestros pecados, que no se descargue en la humanidad, sino que habían personas que se ofrecían al Señor para que descargara en ellos y pues creían que les venía toda una clase de sufrimientos a partir de ahí y ellos los aceptaban de manera gozosa. Entre el Carmelo también
fue muy fuerte esa corriente. Pero la novedad de Teresa es descubrir que si le tenemos tanto respeto a la justicia de Dios, ¿por qué no le vamos a tener tanto amor a su misericordia? Por eso, en vez ella de ofrecerse a la justicia, se ofrece a la misericordia, ¿no? Si la justicia de Dios es tan temida, ¿por qué su misericordia no es tan conocida ni lo suficientemente valorada? Y redacta una oración que se llama el acto de ofrenda. El sufrimiento visita a Teresa muy pronto. Eh, un año antes de su muerte, en la Semana Santa, de la noche del jueves al Viernes Santo, tiene un sangrado. Una tos le dio en la noche y la tos estaba acompañada de flujo de sangre. Y ella pues se lo cuenta a la priora, pero ya con la certeza de que la muerte la iba a visitar muy pronto. Entonces, entre ese último año, del 96 al 97, Teresa va a continuar la obra de escritura porque su hermana, Paulina, fue elegida priora hasta el año 95 y es elegida priora de la comunidad y pues María, la otra hermana, le dice a Paulina, que era la priora, pues deberías de decirle a Teresa que tiene tan buena memoria que escriba los recuerdos de nuestra infancia. Y y Paulina, perdón, accede, se lo manda con la priora, ¿verdad? Del peso de la autoridad, y Teresa accede. Luego termina de escribir, pues ese que es conocido como el manuscrito A, el primero de los manuscritos, que está dedicado a Paulina, que en el monasterio se llama Inés de Jesús, es la madre Inés de Jesús. En el año 96 escribe el segundo manuscrito en el mes de septiembre, el manuscrito B. En realidad es una carta que Teresa le escribe a su hermana María. María en el monasterio también se llama María, María del Sagrado Corazón. Entonces le escribe esta carta con un fuerte sentido teológico y eclesial. Más que contar así anécdotas, cuenta su experiencia de cómo ella se siente llamada a vivir el amor y a ser el amor en el corazón de la iglesia, ¿no? Hay un fuerte contenido bíblico paulino en esa carta. Luego, su salud va empeorando cada vez más y en el mes de junio de 1897, pues también María le va a pedir a la madre María de Gonzaga, que era la priora en ese momento, que continúe escribiendo lo que había dejado, la narración que había dejado hasta el manuscrito A, que se lo dedicó a Paulina. Entonces, ese va a ser el manuscrito C, que lo dedica a la madre María de Gonzaga. Es también un manuscrito muy rico en experiencia de Dios, de la caridad fraterna sobre todos sus dificultades y la gran prueba de la noche de la fe. Es curioso porque si ustedes revisan, los tres manuscritos terminan con la palabra amor. No sé si lo habían visto, si no lo pueden revisar, los tres terminan con esa expresión, la palabra amor, porque pues toda la vida de Teresa ha estado marcada por esta experiencia. Por eso Juan Pablo II, cuando la nombra doctora de la Iglesia, dice que es doctora de la ciencia del amor. Pues la salud de Teresa se deteriora, padece tuberculosis, en ese tiempo no hay cura, y es llevada a la enfermería en el mes de julio. Ahí va a ser cuidada, pero va a empezar pues una dura prueba en su salud física y al mismo tiempo acaba de empezar la experiencia de la noche de la fe. Las últimas palabras que ella diga van a ser, Dios mío, te amo. Nuevamente la experiencia del amor está en las últimas palabras de Teresa. Y así muere a los 24 años. Ella había dicho que en el cielo su deseo era derramar rosas, ¿no? Las flores, lo florido, lo colorido, eso es muy propio de Teresa.
se va a comparar ella misma con una margarita y en el jardín de Dios que tiene distintas flores y distintos aromas, pues dice ella, es el jardín de las almas, o sea que el elemento floral es muy propio de su espiritualidad. Esto en realidad no es de extrañar porque Teresa nace en la región de la Normandía francesa, que es muy, muy rica eh, en lo vegetal, en las flores, en los bosques, etc. Así que Teresa va a ser canonizada el 17 de mayo de 1925. Este mes celebramos entonces 101 años de su canonización. En 1927 la proclama el mismo Papa Pío XI patrona universal de las misiones y Juan Pablo II la va a proclamar en 1997 como doctora de la Iglesia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la familia de Teresa del Niño Jesús, ya que es una familia pues muy particular. En primero porque solo son hijas mujeres las que han sobrevivido. Les hablaba de ese acontecimiento doloroso de la pérdida de cuatro de los hijos y van a sobrevivir pues cinco mujeres. María, que es la mayor, Paulina, Leonia, Teresa y Celina, o Celina y Teresa más bien, ese es el orden correcto. De ellas, cuatro van a ser carmelitas descalzas. Paulina, que es la que entra primero, María, Teresita y por último Celina. Leonia fue religiosa de la Visitación. Entonces, dicen que en el Carmelo les decían el clan Martín, ¿verdad? Ya eran cuatro de las hermanas que estaban ahí. Eso era una situación muy, muy inusual, ¿verdad? Que cuatro hermanas estuvieran en el mismo monasterio y además de eso, una prima. Después llega María de la Eucaristía, va a ser otra prima, eh, prima hermana de Teresa. Así que, pues, digámoslo así, son cinco parientes las que van a estar en el mismo monasterio. Hablemos un poco de sus padres. Hay una carta en la que Teresa le dice a uno de estos hijos espirituales que tiene, Dios me concedió padres más dignos del cielo que de la tierra. Es la carta 261, si no me equivoco. Y lo dice unos meses antes de morir apenas, ¿no? Como una manera en que ella descubre que Dios ha estado siempre presente en su vida. Dios me concedió unos padres más dignos del cielo que de la tierra. Su padre Luis había nacido en Burdeos y era eh, bueno, su padre era militar, sin embargo, eran muy buenos cristianos y todo, pero él decide no optar por la carrera militar, era el segundo de cinco hijos y se dedica a aprender el oficio de relojero desde muy joven y de hecho puso su propio negocio, su propia relojería. Era un joven, se dice, de mucha piedad, amante de la soledad y de la naturaleza. Sintió la inclinación a la vida religiosa y pidió entrar en el monasterio del Gran San Bernardo, así se llamaba el monasterio, pero no fue admitido porque no sabía latín y era un requisito en ese momento. Entonces, pues regresó a su casa para aprender latín, pero pues no pudo y ya desistió de ser religioso. Celia, por su parte, era también originaria de la zona de la Normandía, como ya decía, también Luis. Había nacido el 23 de diciembre de 1831. La infancia de Celia fue muy dura. Sus padres tenían un carácter muy fuerte y sufrió mucho en la niñez y en la adolescencia por esa exigencia, especialmente por parte de la madre, ¿no? Entonces, son los que llegan a vivir también a Alençon y Celia también quería ser religiosa, curiosamente, y pide ingresar con las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pero no fue admitida. La superiora le dijo que esa no era su vocación, así que ella decide emprender también un propio negocio. Vayamos haciendo como el paralelo entre Luis y Celia, es muy interesante. Luis también, un muchacho de mucha piedad y eso quiere entrar en la vida religiosa, eh,
no se le da, pone su propio negocio porque había aprendido un oficio relojero. Paralelamente, Celia también quiere ser religiosa, no, no tiene éxito ahí, aprende un oficio y pone su negocio. ¿Cuál era el oficio de Celia? En realidad era la costurería y ella pone una empresa que se dedica a hacer una puntada que es originaria o que por lo menos es donde más se ha desarrollado en Alençon. Entonces se le llama el punto de Alençon. Yo tengo aquí una foto porque me puse a investigar sobre esta puntada que sigue siendo todavía muy valorada. De hecho, leí que la UNESCO la declaró patrimonio intangible o algo así, la técnica, ¿no? De la humanidad por la belleza y lo que cuesta hacer ese punto. Entonces voy a ver si se los puedo mostrar. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, Creo está que sí. autorizado, Fred. Gracias. Entonces, no sé si logran verlo. Sí, ahí se ve. Este es este tipo de encaje es el punto de Alençon y todo está hecho a mano. Leí que para hacer 1 centímetro cuadrado se llevan a veces hasta 7 horas. Entonces es como una labor de mucha delicadeza, ¿no? Entonces la mamá de Teresita pues se dedicaba a eso y había puesto su negocio. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos de ellos ante este fracaso que han vivido en cuanto a la vida religiosa? Pues se conocen, hay una historia de que se cruzaron, iban ahí por un puente y pues Celia se encontró a este joven de noble fisonomía, de un semblante como serio, reservado, muy educado, y se sintió atraída por él, ¿no? Y sintió, dice la historia, una voz interior que le dijo, este es el elegido. Así que entre una cosa y otra, pues ya se empiezan a conocer más, se enamoran y a los 3 meses se casan. Fíjense ustedes cómo eran las relaciones cómo se daban las relaciones en ese tiempo. Pero cuando se casan, ya Luis prácticamente tenía 35 años, ella un poco menos, es decir, ya eran personas, pues para la época que ya se les estaba pasando, ¿verdad? El punto y ya, pues se casaron mayores, pues. Entonces ya eran personas mayores cuando se casan y deciden ellos construir un hogar, yo diría, partiendo de su sueño frustrado, ¿no? Su sueño frustrado era que querían ser religiosos. Entonces deciden casarse, pero vivir en, en castidad tal cual, ¿verdad? Es decir, no iban a tener intimidad o no tuvieron intimidad. Pasaron así prácticamente 2 años. Querían vivir como vivía San José y la Virgen María y replicar ese ideal eh, en su familia. Pero dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que a veces, ¿de qué nos sirve darle a Dios una cosa cuando Él nos está pidiendo otra? Y en realidad, pues lo que ellos estaban haciendo, aunque había amor y había, pues ciertamente un cariño, un vínculo, pero pues todos sabemos, ¿no? Que parte de la relación matrimonial, del vínculo matrimonial, es también la intimidad sexual. Eso ya está, ¿verdad? Cuando una pareja se casa, tiene que estar muy consciente de ello, tanto así que la iglesia considera que un matrimonio que no se consuma sexualmente, pues no es válido. Entonces, digámoslo así, a la larga, Luis y Celia vivieron casados, pero como si no lo estuvieran.
Entonces, eso nos dice a nosotros, pues, o nos advierte, ¿no? Del discernimiento que debemos hacer. O sea, a veces hay motivaciones buenas, santas, ¿no? Santos propósitos, pero que no van de acuerdo al proyecto original que Dios ha trazado. Así que van, pues son de confesión frecuente, de misa diaria, de oración, etcétera. Entonces, pero un confesor les dice no, no pueden seguir viviendo así. Así que a partir de ese momento, pues empiezan a cumplir ahora con este deber, ¿verdad? De, 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 que- de llevar su vínculo ahora a la dimensión sexual y de ahí pues empiezan a nacer los hijos, ¿verdad? Se ve que la obediencia pues no les costó mucho porque tuvieron 9 hijos en un espacio casi que de 10 años, ¿no? Entonces, 5 hijas son las que van a sobrevivir. Entre ellas, pues resplandece, por supuesto, Teresa. Cuando Celia tenía 45 años, recibe la noticia de que tenía un tumor en el pecho y le pide a su cuñada, la esposa de su hermano Isidoro, que cuide a sus hijas. Entonces vive este periodo de enfermedad con mucha esperanza, con mucho consuelo, hizo todo lo que estaba en sus manos, incluso peregrinó a Lourdes, pero pues no era, digámoslo así, no estaba en el proyecto de Dios eh, recibir un milagro de esa clase, ¿no? El milagro fue haber muerto con este sentido cristiano de la esperanza. Celia, aunque Luis no mencione mayor cosa sobre su relación, pero Celia sí lo hace. Y Celia expresa todo el cariño, ¿no? que le siente a su esposo. Dice que su esposo es un santo, un hombre fiel, un hombre abnegado, eh, que vive la fe pues con mucha fuerza, al igual que ella, son cristianos fervorosos y pues también Luis va a estar cerca de ella en el momento de su enfermedad. Eh, Cuando muere Celia, Luis se queda, imagínense ustedes, con, con estas 5 hijas, aunque ya la mayor pues tenía 17 años y Teresa apenas tenía 4 años y medio. Así que le toca afrontar esa etapa de la viudez y educar pues prácticamente solo con la ayuda de sus cuñados a estas 5 hijas. Se trasladan a Lisieux porque también ahí ahí reside el hermano de Celia, Isidoro. Isidoro era farmacéutico, así que tenía una buena posición también. Luis va a enfermar, pues muchos años después, cuando ya Teresa está en el convento, va a ir perdiendo la razón progresivamente. Por eso es que Teresa narra cómo este episodio, pues prácticamente para ellos fue muy vergonzoso. Les creó como mucho dolor, pues ver que su padre había perdido la cabeza, podríamos decir. Y lo internan en un hospital mental, ¿verdad? En el fondo, Teresa del Niño Jesús pasa una purificación en esos acontecimientos, porque para la familia era muy vergonzoso tener que decir que el padre estaba en un hospital para enfermos mentales, ¿verdad? Era muy doloroso. Entonces, Luis va a influir enormemente en Teresa, ¿verdad? Su figura va a estar muy presente en Historia de un alma. Digamos que en él Teresita encontró el rostro paterno de Dios. Era un hombre que le inspiraba piedad, caridad, oración. Recuerden cuando está describiendo ella en el manuscrito A, cuando iban a la misa dominical, ¿verdad? Y estaba el padre dando el sermón, así le llamaban a la homilía o a lo que vendría a ser la homilía en ese tiempo. Y dice que miraba cómo a su papá se le llenaban los ojos de lágrimas y dice, me bastaba verlo orar para ver o para saber cómo rezan los santos. Entonces Teresa tiene estas expresiones llenas de cariño para su padre, ¿no? Que un hombre que ha ido construyendo
con mucha radicalidad también su vida cristiana. Entonces Luis va a transmitir una figura paterna, misericordiosa, abnegada a Teresa. Y esto va a influir en la espiritualidad, ¿verdad? Teresa, si tanto ama al Padre de la Misericordia, es porque su Padre terreno así se le ha presentado. Entonces, además, Teresa tiene recuerdos desde muy pequeña, eh, solo 2 años y ya ella recuerda muchas cosas. A los 4 años ya ella empieza a escribir, fíjense, una muchacha, una niña muy inteligente, muy despierta para su edad. Y así lo reconoce ella. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad. Y los recuerdos, pues claro, ¿verdad? Que se le impregnaban mucho, ¿no? Era una muchachita inquieta, que no se sentaba, ella misma lo va a reconocer, muy inquieta, de un carácter como muy despierto, pero cuando muere su madre, también reconoce ella, se volvió extremadamente sensible. No era para menos. Entendemos que parte de su hipersensibilidad o de su susceptibilidad le venía precisamente por todos estos episodios, que los que han pasado por situaciones semejantes, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Pero a la larga, en esos momentos de pérdida, pues los hijos también, sobre todo los menores, salen afectados porque eh, no se les puede poner la atención que ellos merecen para que procesen lo que se está viviendo con toda calma. No era porque no la quisieran o porque no quisieran ponerle atención, pero pues la familia no sabía cómo qué hacer más. Ahora describamos a sus hermanas. Fíjense que en primer lugar tenemos a María. En el Carmelo se va a llamar María del Sagrado Corazón. Es la hermana mayor y la madrina de Teresita, la madrina de bautizo. Entonces, cuando muere Celia, pues es la que toma las riendas de la casa, la que cuida a las hermanas menores y también la que cuidó a Teresa cuando tuvo esa pues famosa enfermedad nerviosa de la que hablábamos. También a ella le va a contar Teresa otra crisis que va a vivir ya no física, sino espiritual, la enfermedad de los escrúpulos. Cuando Teresa en ese tiempo, además de la primera comunión, se hablaba de que había que celebrar la segunda comunión un año después de la primera. Y los niños hacían otro retiro para prepararse. Y en ese retiro, el predicador habló mucho del infierno, del pecado mortal y no sé qué, todo eso, que era fruto de la corriente jansenista, pues va a hacer que Teresa, pues, se le siembre un miedo profundo, ¿no? En el interior, el escrúpulo. El escrúpulo es una enfermedad terrible, difícil, porque es cuando la persona cree que nunca hace lo suficiente y siempre queda el espacio de la duda, ¿verdad? Y si lo dije, y si no lo dije, y si hice, y si no lo hice, y si estuvo bien o no estuvo bien, pero esto llevado a un extremo tal que le quita la paz, le roba la paz a la persona, ¿no? O sea, esa pregunta de, ¿y si no hice lo que tenía que hacer? ¿Y si no dije lo que tenía que decir? ¿O por qué dije lo que tenía que decir? ¿Y si se me pasó la mano? Y las personas cuando se van a confesar, ahí es bien evidente porque la persona se queda con aquello. ¡Ah! Se me olvidó un pecado. Entonces Dios no me ha perdonado. Y si no lo dije todo, se pregunta el escrupuloso. Y si me hizo falta esto, y a veces es más, en realidad es un trastorno obsesivo, ¿no? Y ese es el problema. Pero bueno, el punto es que María acompañó a Teresa en esas circunstancias. Entonces, luego, pues ella va a entrar también en el Carmelo después de su segunda hermana. Y va a alcanzar, pues, es ser esta confidente de Teresita también, y es la que le pide a las prioras que manden a que Teresa escriba la autobiografía. Va a fallecer en 1940
Y también creo que tengo una foto por aquí. Mejor les presento la foto de todas las hermanas ya al final. Luego, Paulina, en el Carmelo se llamó Inés de Jesús. Era la hermana que tenía más carácter, era como la más decidida, era emprendedora, tenía como mucha capacidad de liderazgo, fue priora varias veces en el Carmelo de Lisieux y pues es la que se encargó mientras estuvo antes de entrar en el convento de la educación de Teresa más directamente cuando se muere Celia, porque María pues agarra bajo su tutela a Celina y Paulina a Teresita. Pero como les decía, pues eso, Paulina va a entrar ya muy pronto en el Carmelo. A ella le debemos el libro o la obra, mejor dicho, que se llama Las últimas conversaciones o el cuaderno de la Madre Inés. Paulina fallece cuando tenía 90 años, o sea, tuvo mucho tiempo para poder dedicarse a promover la santidad de su hermana. Luego viene Leonia. Leonia es como la oveja negra de la familia, el patito feo de la familia, como se dice. Es una hermana fuera de lo común, ¿verdad? No entra en el Carmelo, no se siente llamada a esa vocación. Tuvo 3 intentos de vida religiosa con las clarisas y con las hermanas, las monjas de la Visitación, donde estaba una hermana de Celia, la tía Dositea, María Dositea, me parece que se llamaba, y Leonia va a entrar también en este convento una vez, sale, vuelve a entrar y así estuvo hasta que por fin pudo perseverar en esta congregación. Era de carácter difícil, se dice. O sea, era diferente a las otras hermanas. Parece que de niña tuvo muchas enfermedades. Luego parece, no sé exactamente si se ha confirmado, pero se cree y su mamá sí lo sospechó que una de las empleadas que tuvieron en casa maltrataba a Leonia. Entonces, como todas estas experiencias traumáticas, pues le fueron afectando. Entonces era como la niña que le costaba mucho aprender, mientras las otras hermanas eran listas, talentosas, pues como que a Leonia no se le veía por dónde iban sus talentos, no le costaba el aprendizaje. Ahora pues sabemos que en realidad Leonia lo que seguramente tuvo pues fue una especie, digámoslo así, de déficit de atención, ¿no? El déficit de atención pues también limita mucho la sociabilidad, el aprendizaje, pero no como se le ha querido ver o presentar a veces como una hermana rara, extraña, sombría, ¿verdad? Así como la inadaptada. Pues a lo mejor lo era, pero lo era por todas estas condiciones psíquicas de las que hemos hablado. Pero además, independientemente y aunque no lo hubiera, todos sabemos que en nuestra familia siempre hay un hermano que se sale del molde. O sea, que no es como los demás, ¿verdad? Sino que pues se sale de los esquemas y actúa quizá con mucha más libertad. Pero aquí viene lo curioso. Teresa siempre dice que le tiene un cariño muy, muy, muy profundo a Leonia, la quiere mucho. Y lo curioso es que se dice que la que mejor asimiló la doctrina de Teresa del Niño Jesús fue ella. La que mejor puso en práctica el caminito de la infancia espiritual fue Leonia. Francisca Teresa se llamaba en la congregación. Entonces muere en 1941 después de una vida humilde y desconocida. Entonces, después de tanta prueba que logra perseverar y es la que mejor asimila la doctrina de su hermana y actualmente está en proceso de beatificación para que vean ustedes que efectivamente su testimonio pues es bastante precioso. Y luego está Celina, que en el Carmelo, bueno, se cambió el nombre más de una vez y al final pues se llamó Genoveva de Santa Teresa y de la Santa Faz. Entonces fue la amiga y la confidente de Teresa durante toda su infancia y juventud.
en Historia de un alma se cuenta, te cuenta mucho Teresa, ¿verdad? Lo que representa Celina, lo que representó Celina para ella. Quiso ser carmelita y Teresa la acompañó en cartas durante ese proceso, pero solo lo pudo hacer cuando había muerto su padre, ¿verdad? Porque ella y Leonia, entre que entraba y salía de los conventos, pues también lo van a cuidar, van a ser las dos que cuiden a Luis en su enfermedad y en su muerte. Fue una gran promotora de la causa de Teresa y pues también tiene un proceso de beatificación. En el proceso de beatificación de Teresa, pues ella colaboró mucho, ¿no? Era pintora, le gustaba tomar fotografías también. Quién sabe cómo eran las cámaras en esa época, pero pues a Celina le gustaba hacer mucho eso. Es la imagen esa que les decía al inicio, ¿no? Que todos recordamos de Teresita con el crucifijo y con las rosas, pues es pintura de Celina. Muere a los 90 años en 1959, o sea, realmente bastante tiempo después de la muerte de Teresa, prácticamente 50, 60 años después que mantuvo la memoria de su hermana. Así que bueno, este es a grandes rasgos el entorno familiar. Luego, aunque el material no lo pone, pero están los tíos de Teresa, concretamente, pues esta tía monja en la Visitación y el hermano Isidoro, que es un farmacéutico muy bien posicionado, que tiene dos hijas. Va a tener dos hijas, una de las cuales se casa, pero no puede tener hijos, y la otra es la que entra a María de la Eucaristía, la otra se llama Juana, la que entra en el monasterio, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente el apellido se va a perder ahí porque solo eran dos hermanos y no hay descendencia. En el caso de Luis, me parece que eran tres hermanos, pero uno desaparece, así como que no tuvieron relación con él, otra muere, entonces pues tampoco, me parece que hubo uno nada más con el cual se relacionaron, que sí tenía un hijo, pero una hija, pero tampoco la relación fue así tan estrecha, ¿verdad? Así que era un círculo de familia bastante pequeño, acomodados, ¿verdad? De clase media, media alta, entonces, una familia muy tradicional también en cuanto a la fe. Yo les decía que la Revolución Francesa, pues prácticamente quería quitar que el domingo fuera el día de descanso. Y en sus negocios, tanto Luis como Celia siempre respetaron y se preocuparon de respetar el domingo, ¿no? Y lo miraban ellos de esta manera, pues que respetamos el domingo y Dios nos va a proveer siempre, porque al final estamos dejando el espacio para Él. Entonces, el entorno familiar ofrece siempre posibilidades para que el individuo pues aprenda a identificarse, a tener un sentido de pertenencia, a diferenciarse, ¿no? Somos seres humanos en la medida en que nos encontramos y reconocemos a un otro, ¿verdad? El yo se reafirma cuando entro en relación con un otro, con un tú. Así que esto es importante, ¿verdad? Que nos preguntemos si hemos sido conscientes de esta capacidad y de este alcance de nuestras relaciones, ¿no? De reconocer al otro y cómo nuestro entorno familiar, pues de alguna manera también nos ha influido grandemente, ¿verdad? Entonces, el Evangelio pues también se puede vivir en la familia. La santidad en familia también es posible. Eso es lo que mejor nos enseña esta familia, ¿no? De que la santidad es también posible dentro de la familia y el matrimonio, que se puede eh, formar una iglesia auténticamente doméstica y se puede crecer en la santidad y en la vivencia del Evangelio. Quiero buscar la foto donde está toda la familia. Es una foto de hace rato que seguro, este, no sé, se me hace
que es de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero muy, muy prematuramente, ¿no? Entonces quiero ver a ver si puedo presentárselas. A ver, déjenme ver. Mientras tanto, si tienen preguntas, pues vayan pensando. A ver, ahora creo que sí. Y aquí están, ¿verdad? Entonces tenemos a los dos padres, ya se mira sobre todo él, pues de un semblante eh, mayor. Tenemos a Teresita con ese peinado tan coqueto que se hizo para ir a visitar, ¿verdad? Al Papa o para ir a pedir el permiso para que la dejaran entrar de monja y se mirara un poquito mayor. A la par del papá está María. Arriba del papá está Leonia, a la par de Leonia Paulina y a la par de Teresita, a nuestro lado izquierdo está Celina. Entonces, y en el fondo, pues está Lisieux, ahí donde ellas vivían. Muy bien, pues eso ha sido en cuanto a exposición. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ujú. Invitar a los hermanos a que si desean hacer una consulta o un comentario, pueden abrir su micrófono, ¿verdad? O también pueden incluirlo por el chat. Adelante, vale, Valeria. Hola, Fray. Pues yo tengo una duda. Eh, a Teresita la dejaron entrar al convento, digamos, porque sí, es que ahora es más complicado, ¿no? Procesos vocacionales. Digamos, ¿cómo es que la dejaron entrar al convento tan joven y ya ellos estaban como que tan seguros que esa iba a ser su vocación? Pues ciertamente parece ser que, pues sí, los discernimientos vocacionales han cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Esto porque, no porque la iglesia quiera ponerse más rígida o poner más, por decirlo así, más requisitos, sino porque también, en primer lugar, los seres humanos hemos cambiado mucho. O sea, las instituciones también han cambiado, ¿no? Eh, y eso de alguna manera también le llega a la iglesia, porque la iglesia no solo es carisma, la iglesia también es institución. Entonces, en ese sentido, siempre pues hemos considerado que es importante revisar esto de los procesos vocacionales. Como en una universidad, por ejemplo, siempre te hacen un examen y la prueba incluso de aptitudes vocacionales o laborales o yo no sé qué, entonces, como para orientarte. En el año que vive Teresa y todo ese siglo, incluso antes del concilio, pues digamos que era ciertamente la recepción en la vida religiosa, era como así, llegabas con tus dos maletas y querías con una de por sí, pues ya no necesitabas más nada porque el hábito te iba a acompañar toda la vida, entonces llegabas y o medio hablabas previamente, quizá unos meses antes, pero te recibían. Y las etapas, pues eran unas etapas clásicas, postulantado si acaso, noviciado rápidamente y los estudios. O sea, todo era mucho más rápido. Entonces, pero habían requisitos que curiosamente siempre se han mantenido. Y por lo menos en el Carmelo femenino, no se aceptaban personas menores de 18 años. Eso hasta el presente. Ya en el tiempo de Teresa se vivía así. Por eso es que ella no, las monjas no querían todavía que entrara, porque, o más bien, las monjas querían, pero canónicamente no se permitía porque tenía una edad insuficiente.
¿Eso se maneja hasta el presente? Sí, por lo menos para la profesión religiosa, nuestra orden pide que la persona, el candidato o la candidata, tenga 18 años. Como les digo, sí, los procesos vocacionales pues han cambiado mucho. Pareciera que ahora hay más filtros porque entran pocos, pocos perseveran y no ha faltado, porque yo lo he leído a veces, que dicen, ¿verdad? ¿Cómo? Piden vocaciones y después ya no los quieren, ¿verdad? Ellos mismos los sacan. Bueno, yo tengo mi teoría frente a eso, porque ciertamente no nos dejamos conocer como cuando ya estamos viviendo dentro. Eso es cierto, esa es una verdad. Hasta que estamos viviendo dentro es cuando de verdad nos conocen y nos dejamos nosotros poco a poco conocer, ¿verdad? Donde las máscaras se van cayendo, ¿no? En el caso de Teresita, pues era de sobra conocida, o sea, de toda la vida. Imagínense, había crecido casi que a la sombra del Carmelo, pero también le costó y tuvo sus, ¿cómo decirlo?, sus momentos de crisis, porque tuvo que aprender a vivir y a relacionarse con sus hermanas de otra manera. Entonces, es cierto, ¿verdad? Los procesos vocacionales se han vuelto como de esa manera, quizás más exhaustivos, pero porque la sociedad también, de alguna manera, es lo que se respira y lo que se pide, o sea, un nivel mínimo quizá de exigencia como para que nos demos cuenta. Además, la variedad de ofertas profesionales es abundante. O sea, por lo menos hay que, en ese sentido, pensarlo bien, no como en tiempo incluso de Teresita, que la mujer estaba muy limitada a la labor doméstica o a ser religiosa. Ujú. Muy bien. Nos dice Elena, gracias, Fray Fernando. Siempre me llamó la atención cómo el entorno familiar de Teresita influyó y facilitó la vida interior de todas las hermanas. Gracias, Telen. Es cierto, ¿verdad? Esa es la característica de esta familia, que vivir en esa familia era como ya vivir en un convento de alguna manera. Mucha oración, la misa, que aprenderse ciertas oraciones y todo eso, la confesión, cómo te iban orientando, ¿verdad? La hermana, en ese caso Paulina y después María eran como formadoras de Teresita, ¿no? Ujú. Nos dice otra hermana, creo muy justo haberla nombrado doctora de la iglesia. Ujú. Sí, se lo merecía. Y Fray mandan saludos también de Panamá, de Lima, de Centroamérica. Ajá, Muchas Gladys, gracias. adelante. Ujú. Buenas noches, gracias, Fray Fernando. Buenas Entré e noches. ingresé tarde, entonces no pesqué bien su nombre, Fernando. Bueno, para mí Teresita la llegué a conocer más, sobre todo por ese capítulo de su vida en que ella hace mucha oración, creo que misas, por el condenado a muerte, ¿no? Que al final tuvo antes de morir, como que había pena de muerte en ese momento en Francia o en la zona donde ella vivía y besó la cruz, ¿no? Como una especie de conversión. A mí eso fue, creo, la forma como Teresita ha llegado a mi vida, ¿no? O sea, como alguien que en ese momento tenía 14 años y la enorme confianza de que su intercesión por este señor, este delincuente que realmente había asesinado, tengo entendido, a 3 personas, pero, pero ella lo tomó, como dice ahí, en una de las lecturas, como su hijo espiritual, ¿no? Y manifestar la misericordia, ¿no? Entender que por muy grave que sea tu pecado, tu falta, si depositas la confianza o tienes una intercesora como ella, es posible salvarse, ¿no? Entonces a mí me quedó mucho, mucho eso, ¿no? El interés que ella tuvo y lo fuerte que es la oración por alguien que quizás estaba muy alejado de Dios, ¿no?
Era básicamente lo que quería comentarle. Muchas gracias. Gracias, sí. Es el famoso episodio de Francini, que efectivamente fue condenado y pues a ella le conmovió mucho. A mí lo que también me llama la atención de ese episodio es que Teresa no rechaza la mediación de la iglesia, en ese caso del sacramento de la confesión, pero en aquel gesto del beso, o sea, el periódico parece que decía que él no había aceptado confesarse y porque estaba el padre ahí, pero pues él no quiso. Pero Teresa, a pesar de ese rechazo a esa mediación, descubre que en aquel beso había arrepentimiento. Entonces ese es como el primer, diría yo, el primer signo de que Teresa se arroja con total confianza en la misericordia de Dios, a pesar de que no ha visto un signo, el signo institucional, si queremos, o ritual de la confesión. Pero en ese gesto del beso, pues ella lo descubre. Y genial, ¿verdad? Empezar todo un camino de el deseo de la salvación de las almas, o sea, salir de sí misma para ayudar a los otros con su oración y ya después con la correspondencia epistolar, etcétera. Ujú. Bueno, Fray, con esa invitación que nos acaba de hacer, yo creo que una manera muy bonita para terminar la clase de hoy, ¿verdad? Porque justamente a eso estamos llamados. Quería contarle, Fray, que tenemos varios mensajes donde lo felicitan como profesor, que les ha gustado mucho la clase de hoy. No deja de ser un reto, ¿verdad? Porque Muchas Teresita, a gracias. pesar de morir tan joven, pues tuvo una gran vida, ¿verdad? Y logró resumirla en dos Una horas. vida muy intensa, sí. Ujú, exactamente, combinando, Sí, ¿verdad? sí, Lo biográfico indudablemente. con su vida espiritual, ¿verdad? Que como nos decía al inicio, vamos a ir profundizando más en las próximas clases. Hermanos, agradecerles a ustedes también que nos Muchas gracias, acompañen, ya María. sea por Zoom, o por el YouTube. Y Fray Fernando, para que esté enterado, lo vamos a seguir buscando como profesor, para que se vaya preparando entonces. Pues bueno, voy a empezar a interesarme por otras áreas también. Ah, no es cierto. Ujú. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos. Sí. Un gran abrazo, hermano. Nos vemos entonces el otro viernes a las 7 de la noche. Continuamos con Teresita. Que descansen. Un abrazo. Feliz